Hola a todos. Hoy vamos a desentrañar el corazón de una de las grandes obras clásicas. Nos vamos a adentrar en la tierra árida y apasionada de Federico García Lorca con su obra maestra, nada más y nada menos que Bodas de Sangre. A ver, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, nuestro recorrido va a seguir esa espiral trágica, ¿no? Empezamos con un pasado teñido de sangre, luego vemos un amor que simplemente no puede morir, sentimos toda la tensión de una boda que nadie quiere, escapamos hacia la oscuridad y al final, bueno, nos topamos de frente con un destino que no se puede evitar. Bueno, entremos en materia. Ojo, que esta historia no arranca con una historia de amor, para nada. Empieza con algo mucho más oscuro, el eco escalofriante de una vieja enemistad, de una lucha entre familias. Todo esto bajo el peso tremendo de la tradición y el honor en esa España rural tan característica de Lorca. Y es que desde la mismísima primera escena ya se siente el pavor en el aire. Tenemos a la madre del novio, un personaje increíble que vive completamente obsesionada con el arma, con la navaja que le quitó a su esposo y a su otro hijo. Esto desde ya es un presagio clarísimo de la violencia que se viene. Es que para ella, el mundo se define por ese pasado, por esa pelea violentísima con la otra familia, los Félix. Su dolor no es un recuerdo, no, es algo vivo. Es un veneno que contamina todo el presente y que, claro, proyecta una sombra gigantesca sobre un futuro del que parece imposible, de verdad, imposible escapar. Y aquí lo vemos súper claro, ¿no? Son dos mundos que chocan de frente. Por un lado, el novio, que representa la vida, el futuro, el deber, el agua que da vida, y por el otro, su madre, que está completamente anclada a la muerte, al pasado, a la venganza, a la sangre. O sea, sus caminos ya están en conflicto mucho antes de que empiece el verdadero drama. Y entonces, claro, el conflicto explota. ¿Cuándo? Cuando la madre se entera de que la novia de su hijo estuvo comprometida nada menos que con Leonardo Félix. Sí, un Félix de la familia rival. Este detalle, este único dato, es la chispa que enciende todo. Conecta ese pasado sangriento con este presente tan frágil. Y, bueno, el escenario para el desastre ya está montado. Pero ojo, que el pasado no es el único fantasma en esta historia. No, no. Ahora entra en escena una fuerza del presente, algo indomable, salvaje, como la propia naturaleza. Y esa fuerza tiene un nombre, Leonardo. Y fíjense qué genialidad de Lorca. Nos presenta a Leonardo a través de una nana. Una canción de cuna que le cantan a su hijo, pero que es súper inquietante. Y con esa nana introduce un símbolo que va a ser clave en toda la obra, el caballo. Este caballo, que no quiere beber, es un símbolo potentísimo. Es el espíritu inquieto de Leonardo, es la pasión salvaje, el deseo que no se puede domar. Es una fuerza de la naturaleza destructiva. Representa una sed que simplemente no se puede calmar con el agua tranquila del matrimonio o del deber. Es el deseo en su estado más puro y más peligroso. Y es que, a ver, Leonardo, aunque ya está casado con la prima de la novia, no puede evitarlo. Cabalga una y otra vez, sin descanso, hasta la ventana de ella. Deja al animal agotado, reventando de sudar, como dice el texto. Porque al final, Leonardo es ese caballo. Está consumido por un impulso irresistible, destructivo, que lo lleva más allá de la razón, más allá de todo. Y cuando finalmente confronta a la novia, justo antes de la boda, no le ruega, no. Lo que le dice es una verdad brutal, casi una sentencia. Que lo que hay entre ellos es algo tan profundo, tan central, que ni el tiempo ni las paredes pueden ocultarlo ni borrarlo. Es una fuerza que simplemente no se puede arrancar. Y así llegamos al día de la boda, el momento clave. El punto exacto donde van a chocar el deber, el honor y esa pasión arrolladora que se niega a morir. Pobre novia. Ella intenta, de verdad que intenta, convencerse a sí misma y convencer al novio. Le dice que quiere ser su mujer, que quiere estar sola con él. Sus palabras buscan una paz, una normalidad, que en el fondo ella sabe que es imposible de alcanzar. Pero la verdad es otra. Y estalla cuando habla de Leonardo. Escuchen esto. Dice que su voz es como beberse una botella de anís, como dormirse en una colcha de rosas, que la arrastra y que aunque sabe que se está ahogando,
Ella va detrás. O sea, no es una elección, es una fuerza de la naturaleza, un veneno dulce y mortal que la lleva directo al abismo. Y entonces, justo en medio de la fiesta de la boda, pasa lo que tenía que pasar, lo impensable. La novia y Leonardo se escapan, juntos, en el caballo de él. En ese preciso instante la pasión barre con el honor, y lo que era una celebración se convierte de repente en una cacería. A partir de este momento, la obra pega un giro tremendo. Dejamos atrás el realismo de la casa, del pueblo, y nos metemos de lleno en el bosque, que se convierte en una especie de pesadilla mítica, sobrenatural. Y para entender lo que viene, hay que hablar de la alegoría. Lorca la usa de una forma magistral para mostrarnos que los personajes ya no son dueños de sus actos, ahora son como juguetes, como marionetas de fuerzas mucho más grandes, de fuerzas cósmicas. De repente aparece la luna, pero no es la luna del cielo, no. Es un personaje, un leñador joven y pálido que habla, y lo que quiere es sangre. Pide un sacrificio para no sentir frío. Es un cómplice terrible de lo que está por pasar. Y junto a la luna aparece la muerte misma, pero disfrazada de una vieja mendiga. Y es ella la que se encuentra con el novio que los está buscando para vengarse, y lo guía, le muestra el camino exacto para que encuentre a Leonardo y a la novia. Lo lleva directo a la tragedia. Así que la cacería llega a su fin. Y termina como tenía que terminar, como estaba escrito desde el principio. Esa profecía, ese miedo a la navaja de la primera escena, ahora se hace realidad. Una realidad sombría y, por supuesto, sangrienta. No vemos la pelea. Lorca nos la ahorra, pero escuchamos dos gritos, largos, finales, y ya sabemos lo que pasó. El novio y Leonardo se mataron el uno al otro. La vieja disputa de sangre se reactiva, los peores miedos de la madre se cumplen, y el ciclo de violencia se cierra de la forma más brutal. Y la escena final es simplemente devastadora. La madre cuenta lo que pasó, y sus palabras son un eco exacto del principio de la obra. Con un cuchillo, con un cuchillito. El círculo se cierra de forma perfecta y terrible. La protagonista al final vuelve a ser la navaja. Y en este final vemos a la novia y a la madre, que antes eran rivales, ahora unidas. ¿Y qué las une? El dolor. Juntas describen el cuchillo de una forma, escalofriante, y apenas cabe en la mano. Quedan atadas para siempre, no por un lazo de amor, sino por una tragedia inmensa. Al final, la tragedia va más allá de la muerte de dos hombres. Es la idea terrible de que quizás no controlamos nada, ni nuestras pasiones más profundas, ni nuestro propio destino, y la obra nos deja con esa pregunta flotando en el aire. Cuando la pasión, el honor y el destino chocan de esta manera, ¿de verdad se puede escapar del ciclo de la sangre?